Y ya. Bueno, mm, aquí nos habíamos quedado con este ejemplito de UML. Este se los voy a compartir, este sí lo voy a guardar. Y le voy a poner como data flows. Data flows. Me gustaría abrir como un pequeño espacio para preguntas sobre esta parte de UML. Esto ya es la última cosa que vamos a ver de UML. Yo ya estoy mamado a ver UML. Yo creo que ustedes también. Eh, UML es muy bonito, es muy útil, pero es maluquito estar pensando tanto con UML. Me gustaría abrir un pequeño espacio para preguntas. A ver, lo que sigue ya ahorita es otra cosa aparte de esto de la arquitectura. Esto que vimos hasta ahorita es básicamente diseño. Y lo que quiero mostrar ahorita es esta sección de las cosas que son bisílabas. Hay un montón de vainas bisílabas en software. Bisílabas es de dos letras, o sea, por ejemplo, K6, esos son dos sílabas. O AI, esos son dos sílabas. Esos son cosas de, o sea, de dos sonidos, pues. Eso es la otra cosa que vamos a ver, esta sección. Entonces, ya que ya hemos cubierto la mayor parte de lo que es arquitectura y de lo que es diseño de esto de UML, igual vamos a ver más UML, pero ya no explicaciones concretas respecto a UML, sino más de implementación. Que esta ya es la última cosa que vamos a ver. Otro detalle, eh, no sé si han notado que aquí hay una pregunta que dice, ¿queremos saber manejar todo esto? Eso es una charla. Eso es una charla que nos va a dar una chica el domingo. ¿Por qué el domingo y por qué no la siguiente clase? Básicamente por tiempos. Nos salía más fácil cuadrar para el domingo y ella nos va a explicar básicamente cómo es que es el proceso de manejar todo el software desde el punto de vista de una project manager o manager de proyectos. Esa gente que uno odia generalmente porque le dice como entrégueme esto para mañana. Ella trabaja en eso. No es ese tipo de persona, pero pues pues no es el tipo de persona que te dice como entrégame todo esto para mañana, eh, pero es a lo que ella se dedica, al project management. Dicho eso, reitero, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, aporte o sugerencia respecto a lo de UML? ¿No? ¿Listo? ¿Todo clear? Breve. Entonces, San, que nos quedamos así. Lo dicho, esta parte de esta pregunta, esto realmente es una charla. Esta charla la vamos a correr para el domingo por efectos de para cuadrar tiempos. Y eh, ahora vamos a empezar con estas vainas de acá. ¿Qué son estas vainas? Son soluciones a problemas comunes que no se encuentran en web. No sé si de pronto alguien sabe qué es lo que traduce las siglas AI o AI o IA en español. Eso es un acrónimo para inteligencia artificial. Muy bien, Andrés. La otra es ML. ML es Machine Learning. Y la otra es DL, Deep Learning. La otra cosa que es un K6 es un nombre común con el que se conocen a Kubernetes. Eso cuando uno está diseñando de cara a ese tipo de implementaciones, hay algunas cositas que tienen particular ellos, que es algo que quiero tocar. Porque en web uno a veces se topa con ese tipo de cosas y se queda como, uy, ¿qué es eso? Entonces, uy, ¿qué es eso? Son una serie de estrategias que hay que tener en cuenta para poder hacer implementación de soluciones de inteligencia artificial driven by web. En otras palabras, que sean impulsadas o que la manera de consumirlas sea la web. Por ejemplo, no sé si de pronto alguien ha visto esto. De pronto no, esa cosa es el reemplazo de los estudiantes en la universidad. Sí, eso es cierto. Si yo trato de desmenuzar el qué es lo que es ChatGPT, eso es del diablo. Esto es una herramienta, esto es una herramienta.
Si yo trato de desmenuzar qué es lo que es esto, esto es una interfaz. Noten que esto por debajo, yo de hecho voy a hacer Control Shift I y luego le voy a dar aquí a Network y voy a recargar la página. Yo quiero que noten algo acá. ¿Se acuerdan que hace un par de minutos les mostraba que había una cosa muy parecida a esto con Wikipedia? Esto es un analizador de red y lo que está haciendo es que me está mostrando todas las queries que se están enviando a OpenAI. Una query es una consulta. Una consulta es a su vez una petición que yo hago. Y miren que aquí hay un montón de gets y unos posts que están siendo bloqueados por mi adblocker. Y así, vean esto. Si yo lo agrando un poquito, aquí están esos códigos de estado. Y acá hay una cosa que dice domain, OpenAI. Y aquí está el método que se está haciendo un montón de gets, como les había mostrado antes. Acá había un post. Y así, un montón de estas cosas. Aquí una cosa que es un archivo. Y estos son archivos de JavaScript. Y así, un montón de vainas de esto. Por acá está lo de los tiempos. Sino que lo que esta página carga es muy poco. Realmente es muy poco lo que esto carga. Es muy básico. Entonces no es mucho el tiempo que se demora en responderme. Porque pues esta interfaz está muy sencilla. Noten eso. Yo aquí tengo para hacer post. Bueno, cuando yo hago new chat, si esto no me hace quedar mal, le digo lo que sea, el hello GPT. Esto es una query. Realmente esto es una query y aquí me está diciendo, oye, la respuesta va a ser tal. Eso es un modelo muy sencillo. Ese modelo súper sencillo que estamos viendo ahí es realmente una solución de inteligencia artificial que está utilizando web. ¿Cuál es la web? Esta interfaz. Vean que esto es una interfaz. El mismo hijo madre proceso que me responde esto. Yo tengo la persona A y la persona B. ¿Qué pasa? La persona A soy yo y la persona B es ChatGPT. Lo que GPT me devuelve es la respuesta a mi consulta, a mi idea, lo que sea que yo diga. Entonces, si le digo patata, me va a responder algo. Patata. Si digo patata, este modelo de inteligencia artificial lo que llega es que me dice potato y algo ahí que no sé qué dice. Es un vegetal delicioso y versátil. ¿Te gustaría discutir sobre patatas? Eso es lo que me dice. Eso es una serie de pequeños trozos de código que hacen cosas para que él tenga la habilidad de traducir. Esa interfaz lo que está haciendo es que le está dando datos a ese modelo para que pueda hacer su proceso, ¿cierto? Esto yo realmente lo podría modelar a punta de data flows como este. Yo podría usar esta aproximación para describir todo el comportamiento que tiene GPT. No lo voy a hacer porque me da pereza. La verdad, eso es muy largo. Eso es muy largo. Porque si aquí me estoy refiriendo a una acción sencilla que es cambiar una foto. Ahora imagínense meterle a todo esto los procesos de web. Además de los procesos de web, o sea, todos los códigos de error que puede tener. Los códigos de suceso. Analizar todo eso. Meterle todo ese contenido que puede llegar a tener. Luego de eso, meterle el modelo. Que el modelo también se puede escribir con UML. Y además de escribir todo ese modelo, ponerse a diagramar cómo va a ser toda la solución desde el punto de vista de un Dataflow, y luego desde el punto de vista de un diagrama de carpetas, y luego desde el punto de vista de objetos, y luego desde el punto de vista de otra cosa. O sea, hacer todo el proceso de 4+1, que serían todas las vistas lógicas, todas las vistas de las implementaciones duras, diagrama de carpetas, diagrama de despliegue. Hacer todos esos diagramas para algo
como GPT, que es una interfaz sencilla, pero que realmente el modelo es muy jodido, se llevaría mucho tiempo y tampoco tiene tanto chiste, porque ustedes ya entienden más o menos cómo es que funciona UML y más o menos cómo es que lo pueden aplicar y más o menos para qué es para lo que sirve. Como ese propósito ya se cumplió, la idea es seguir con otras cositas. ¿Qué sería esa otra cosita? El cómo se implementaría realmente eso. Yo quiero que noten que acá, en la terminal, les voy a mostrar un pequeño archivo de mis clases de maestría. Yo tengo una carpeta que se llama Machine Learning. El modelo que está usando esto no es importante. Realmente el modelo no es importante. Pero quiero que vean que acá voy a hacer un source de este MLM. Ahí esto es dentro del entorno virtual de mi de mi proyecto. Clear. Yo quiero que vean la estructura de este proyecto. Más bien así. Más fácil así. Vean la estructura de este proyecto. Vean que eso tiene un Git, ¿cierto? La mayoría de proyectos en software tienen Git. Por simplemente que es más fácil manejar el versionado de esa manera. Yo acá tengo una carpeta que se van a hacer mis datos. Tengo otra carpeta que van a hacer otras cosas. Y tengo otra carpeta que son parámetros, un modelo, este es el modelo propiamente, una carpeta de código y una carpeta de métricas, ¿cierto? Esa es toda la solución de inteligencia artificial. ¿Cómo es la solución? Bueno, más bien la implementación de cara a algo como la web. Clear. Esta es una web chiquita, muy sencilla. Vean que aquí la estructura se parece. No es la misma. Obviamente no es la misma. Pero sí se parece. Esta está montada sobre JavaScript con React. Y aquí es un package.log, que eso es un archivo para la cosa que maneja los paquetes. Y el package.json, que es la cosa que maneja las dependencias. Ahora, en Machine Learning tengo una cosa que maneja los datos. De hecho, esto tiene hasta el mismo nombre. Esto es un log. Y aquí es un log. Se parecen porque los dos son software. Aquí yo tengo un package.json. Aquí tengo un dvc.yadl. Aquí tengo un archivo params. Y aquí sí no tengo un equivalente a un params. ¿Por qué? Porque una solución de inteligencia artificial requiere ciertos parámetros especiales, mientras que una solución de web, una solución web requiere de otra serie de archivos. Por ejemplo, aquí hay una carpeta public y aquí hay una carpeta model, aquí hay una carpeta de métricas y aquí hay una carpeta de datos, aquí hay una carpeta de código, acá hay una carpeta que tiene código también, pero es otro tipo de código. Este está montado sobre Python, este está montado sobre JavaScript. Esa diferencia es también importante. Realmente, si yo aquí tengo todo esto montado sobre Python y tengo Dios, ay, lo cerré, control shift, y tengo sd up y tengo todo esto montado sobre JavaScript, ¿cuál es la manera en la que me voy a poder intercomunicar entre los dos? Pues hay varias. Una opción es hacer dos APIs, una API para el modelo y que después eso se tenga que llamar desde el frontend. Esa es una opción viable. Otra opción es lo que habíamos hecho con estos archivitos de aquí, en el de architecture. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un archivo que será el cmd.sh, que lo que hacía era simplemente crear un archivo y después de crear ese archivo le ponía un texto, ¿cierto? Eso era muy sencillo, muy facilito. Y la manera de invocar eso, vean que era simplemente ./sh y ya, eso lo invocaba. ¿De qué manera? Quién sabe, pero eso lo invocaba. Eso hacía el trabajo de estar llamando a un script de otro lenguaje, ¿cierto? Eso era súper sencillo. Voy a poner esto.
Eso era súper sencillo de hacer con Bash. Yo puedo hacer esto mismo con Python. Entonces ahí es donde mis soluciones de web se pueden comenzar a mezclar con otras áreas. No necesariamente con ciencia de datos, también puede ser con IoT o puede ser también con otras herramientas bajo otras arquitecturas. Eso es lo que se denomina arquitectura. Vean que este proceso de comunicación tan sencillo que habíamos montado acá, vean este proceso. Esto es simple, esto realmente no es duro, y lo que atañe a esta solución. ¿Cómo entraría a cambiar la inteligencia artificial un proceso de estos? Voy a guardar estos pues no voy a alterar este primero, lo voy a copiar y lo voy a poner un poquito más abajo. ¿Cuál sería el cambio entre estos dos? Voy a poner una línea puntera. La diferencia rotunda entre estos dos procesos, si este es de inteligencia artificial y este es netamente web, es que aquí simplemente va a pasar que el B, digamos que este man aquí en el cerebro tiene una cantidad de información brutal. Es un genio. Entonces, como es un genio, esto de aquí es equivalente a decir que esto es ChatGPT. Son equivalentes. El nivel de extracción es muy alto. Es muy alto, pero es una equivalencia. Es una equivalencia asimétrica. Es decir, es una equivalencia, sí, pero no es exactamente uno a uno. O sea, no es como son exactamente iguales, son equivalentes. Hacer una solución web que tenga así sea un algo en ML, en DL, es esto, básicamente. Otro ejemplo de ello, eso lo podemos ver en la diapositiva introductoria. La diapositiva introductoria les había mostrado bastantes cositas. Una de ellas era esto. Si es que el wifi me carga. Otra de ellas era esto. Yo realmente cuando estoy trabajando en cosas como una AWS o una Azure o algo así, es porque lo que sea que yo esté haciendo requiere cierto poder de cómputo. Ese cierto poder de cómputo se puede lograr de diferentes maneras. Una de ellas es con AWS, otra de ellas es con otra cosa como un IBM, algo así. Ese tipo de herramientas. Ese tipo de herramientas me dan ciertas utilidades para hacer soluciones un poquito más complejas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una página que se dedique solamente a hacer contenidos, a yo subir información, eso se podría montar con varias opciones. Una de ellas podría ser un WordPress. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que monta WordPress y la persona que monta JavaScript? La que hace WordPress generalmente solamente para información. La que hace JS o JavaScript, TypeScript, suelen ser más aplicaciones complejas. ¿Cómo es una aplicación compleja? El PowerPoint. Esto hacerlo con WordPress sería muy complicado. WordPress es un CMS, es una opción para hacer páginas web no tan complejas, que se basa en un lenguaje que se llama PHP, para las personas que no sepan qué es WordPress. Es otra manera de hacer web, es una manera bastante diferente. Dicho eso, veamos esta implementación de aquí. Vean, estos diagramitas los cogí muy adrede en la presentación para que primero se confundieran y luego los fueran entendiendo. Vean que aquí hay una sección que es esta, la de Amazon Recognition Custom Labs. Esto exactamente qué es, no sé. Pero es muy similar a lo que uno encuentra cuando está haciendo cosas con IA. Vean que aquí hay una cosa que se llama AWS Lambda. Un Lambda
es una función, es un tipo de programación que se centra en hacer un despliegue de procesos de una manera más cómoda, por así decirlo. Entonces, estos son ese tipo de utilidades que tienen este tipo de plataformas para hacer como cositas con IA. Una es esa. Una es esa. Eso es un ejemplo chiquito. De pronto en este hay un ejemplo un poquito más complejo. Y es que vean que acá bueno, en esta no se ve un poquito, no se ve tanto. En esta pantalla se ve un poquito mejor. Vean que acá vean que aquí esta cosa que está como en verde, esto que está como en verde, es una caja diferente a esta que está como en azul, ¿cierto? Obvio, el verde es diferente a azul. Yo de esa misma manera puedo hacer una segregación muy específica de qué es lo que estoy haciendo con cada parte de mi aplicación y hacer procesos de intercomunicación entre una cosa y otra cosa. Por ejemplo, estos getaway, estos puertas de enlace que se usan para comunicar estos dos cositos verdes con esta otra cosa externa. Otra vez noten que esto es muy de UML, hay un montón de flechas apuntando de un lado a otro. Vean que estos son procesos de comunicación. El proceso en específico que se está usando, ni idea. Eso ya tendría que la persona que estaba diseñando este UML explicarlo, porque este tipo de diagrama está un poquito custom, o pues un poquito personalizado. Estos getaway me permiten comunicarme entre cosas a través de otra puerta. Esa es una opción de cómo hacer esos procesos de comunicación. Es esto visto de una manera un poquito menos engorrosa. Uy, me saco. Esto visto de una manera un poquito menos engorrosa, lo puedo ver tal que así. Simplificándolo, claro. Es que yo aquí tengo un backend y aquí tengo otro backend, ¿cierto? Los dos son backend. Pero esto va a ser un API, un Application Interface. Y este de aquí va a ser un ML, un desarrollo de Machine Learning. ¿Cuál va a ser el proceso de comunicación entre estos dos? Depende. Digamos, por ejemplo, que esto va a utilizar un getaway. Copiemos eso. Get, creo que es a sexta. Vamos a decir que esta API utiliza un getaway para comunicarse con su solución en DL, en ML, perdón. ¿Cuál va a ser el proceso? Esta API se comunica con la solución a través de un proceso de red. Esa puede ser una solución viable. ¿Cómo sería esto de manera más específica? Sería yo decir, aquí voy a usar un post para mandarle información a mi solución en el Machine Learning. ¿Qué es lo que le voy a mandar en ese post? Puedo mandar algo como de, bueno, lo voy a hacer más mundano. Oiga, ¿cuánto es 2 más 2? Machine Learning en sí lo que hace es un proceso un poquito más complejo que esto, de decir como cuánto es 2 más 2, pero esencialmente lo que hace son cálculos matemáticos con unos datos. Entonces yo lo que hago es que le mando un dato. ¿Cuánto sería el dato? Una pregunta realmente. Esa pregunta para este caso es ¿cuánto es 2 más 2? ¿Por qué esa pregunta? Porque lo estamos simplificando. Realmente eso tendría que ser un JSON con información. O sea, un archivo con un montón de datos que me dice un montón de cosas, pero hacerlo de esa manera no es cómodo. Yo no me voy a poner a escribir aquí a mano un montón de archivos, pues un montón de datos random. Entonces, este post, ¿qué es lo que haría? Tendría que entrar con este UML aquí, y el getaway lo que haría sería un proceso muy similar a este, como está del lado del API y envía una solicitud
hasta este algoritmo de Machine Learning a través de un método POS. La forma de comunicarse sería este método, este método heredado de los HTTP. Y básicamente le estaría diciendo como deme la solución de esto que está acá, voy a poner de un colorcito diferente. ¿Cómo es que eran los colores? Acá. Que me responda la pregunta que va en rojo, ¿cierto? Ese sería el objetivo de esta solución, que me responda lo que sea que haya en el bloque rojo, siempre y cuando pueda. ¿Esto qué me va a retornar? ¿Qué me va a regresar este algoritmo de inteligencia artificial? Lo más común es que esto me devuelva un dato, porque el proceso de comunicación aquí funciona así. Voy a copiar esto y voy a copiar esto, vamos acá y voy a decir que esto es una respuesta REST. En JavaScript, bueno, en realidad en el mundo backend generalmente las respuestas se ponen como REST o como REST de response o response. Así se escribe. El proceso de HTTP con un post es: primero yo mando información y luego espero que esa información, bueno, ese recurso me retorne algo. ¿Qué es lo que estaría retornando en este caso? ¿Qué es lo que estaría retornando en este caso en específico? Sería algo así como decirle: oiga, epa, es 4. Tengan en cuenta que esto es una abstracción. Realmente esto es una abstracción. Estoy simplificando el proceso para que ustedes lo puedan entender. Esta respuesta, para poder llegar desde el algoritmo hasta acá, tiene que pasar por una serie de procesos. Si yo uso este tipo de implementación en la que utilizo getaways, un getaway puede ser muchas cosas. El getaway, lamentablemente no sé qué es, no sé cómo traducirlo al español, pero un getaway básicamente es una manera que yo tengo que comunicar dos cosas. Entonces, para yo poder hacer uso de este tipo de manera de comunicar dos cosas, dos procesos, dos pedazos de software, porque esto al final es código y esto es código. Si utilizo la aproximación de los getaway, significa que va a necesitar un servicio, un API que me permita comunicarme entre los dos de esa manera. Eso quiere decir que yo a esta API de aquí voy a tener un link, que lo que hace ese link es que va y pregunta a esta API, porque esto al final tendría que ser mi solución de Machine Learning tendría que ser a su vez un API. Tendría que tener una manera de responderle a mi API general esto que me está diciendo aquí, la respuesta respectiva. Esa es una manera. Esto es una manera cuando yo estoy usando solamente APIs. Porque aquí tendría que tener un servidor y aquí tendría que tener otro servidor. Pues aquí sería un server y aquí sería otro. ¿Cuál es otra manera? Otra manera es con una vuelta que se llama RPC o Remote Process Call, o llamada a un proceso remoto. Eso lo que hace es que es un proceso muy similar, pero utiliza otro tipo de arquitectura. Esa arquitectura es un poquito más maluca y no es tan usada en web para este tipo de soluciones. Eso es más usado en sistemas distribuidos, que un sistema distribuido es básicamente un sistema en el cual tengo muchos computadores que hacen muchas cosas. Esa aproximación es una solución posible, pero no es una muy cómoda. Más cómoda que eso me parece a mí que puede ser el usar algo como esto.
¿Recuerdan esta forma de invocar de invocar trocitos de código? Lo vimos hace poquito. Yo puedo usar esto. Esta es una manera sencilla. Es más fácil usar este tipo de implementaciones antes que usar algo más complejo. Esa es una manera que es viable. De hecho, eso es viable en un entorno profesional, pero depende un poquito del contexto. La manera de yo verlo es más sencillo que esto. Lo voy a copiar, eso sí, para ahorrarme escribir estas cositas. Pero el proceso es un poquito más sencillo. Bueno, es bastante más sencillo. Es como, listo, yo tengo aquí mi cosa de Machine Learning, ¿cierto? Y tal que así. Creo que hubiera sido más sencillo que eso. Yo tengo mi solución de Machine Learning, ¿cierto? Eso es esta caja que va a poner en azul clarito. Esto es Machine Learning, listo, esto es inteligencia artificial. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a poner aquí abajito y voy a decir que cada vez que el API lo va a convertir en algo más grande, cada vez que el API, esta cosota gigante, requiera de lo que hace esta solución de Machine Learning, lo que va a hacer es que se va a sacar una pequeña flechita y esa pequeña flechita va a llamar a esto, y una vez lo llama, este le va a retornar algo. ¿Qué es lo que le va a retornar en ese caso? Lo que sea que pueda retornar, ya sea un gráfico, sea un texto, sea un número, lo que sea que le pueda retornar, se lo va a retornar. Y la manera de hacerlo así es exactamente esta misma. Es poner esto en una función, este pedazo de aquí, poner esto en una función y esperar a que eso termine. Cuando eso termine, ir a leer en un archivo o directamente en este return, bueno, en el stdout, leer qué fue lo que me votó, lo que me arrojó esa respuesta. Esa es una forma sencilla. La otra es hacerlo así, o la otra opción puede ser usar estos procesos a llamadas remotas. Ese proceso de una llamada remota, eso lo voy a copiar, ese sí es muy parecido a esto. El proceso en ese caso es muy parecido al uso de un getaway, pero es un poquito más mamón. Porque un llamado a un proceso remoto implica que yo no voy a poder usar el getaway. Ahí lo que cambia es que yo tengo que hacer esta comunicación directa. Y para yo poder hacer esa comunicación de manera directa, para poderlo hacer así, eso implica que el código que me genera este algoritmo que tiene este código de Machine Learning, el código que tiene esta API, eso implica que tiene que tener una adaptación especial para poder soportar ese proceso. Esa adaptación especial tiene unos nombres que son un poquito confusos, porque uno se puede llegar a confundir con el frontend y el backend normal. Esa adaptación tiene por nombre, llamará esto esa adaptación tiene por nombre llamar a esto ¿cómo le hago para llamar a esto un call? Implica llamar a esto call o llamada o la cosa que llama, y llamar a este otro un process o un proceso. De pronto alguien lo puede ver más sencillo, de pronto alguien lo puede ver más fácil así, que es como listo, le agrego un bloque de código que se encarga de hacer algo y ya, eso lo soluciona mágicamente. Pues no, cuando yo lo hago de esta manera, resulta que tengo que meter un proceso en la máquina, un proceso en el computador,
que se encargue de hacer la llamada. Y esa manera de hacerlo es más complicada realmente, porque yo tengo que meter todo el código que hace la llamada al proceso remoto y hacer el proceso remoto como una solución de machine learning. Y eso es difícil. Realmente, bueno, difícil no, es maluco, es más bien maluco hacer. Porque eso implica que yo voy a tener siempre mi, mi solución de machine learning asociada con esta cosa que es un proceso. Y eso sí es maluco. Porque vean que estoy acoplando. Estoy haciendo que dos cosas que en principio estaban separadas ahora estén dependiendo de algo y se junten, se unan de mala manera. ¿Por qué de mala manera? Porque entonces vean que aquí, cuando yo utilizo esta aproximación, también estoy acoplando. Realmente esto es un nivel de acoplamiento que no es tampoco chiquito. Pero es más fácil cambiar un bloquecito, que es este, y cambiarlo por otro, que digamos que ya no quiero que sea el azul, quiero que sea uno rojo. Y ya, lo cambié. Simplemente fue cambiar la dirección a donde estaba apuntando este, esta acción de ejecutar. Sería cambiar esto, cambiar este nombre. Eso sería cambiarlo cuando lo estamos tratando como con este tipo de aproximación. Con este tipo de aproximación, lo que tendría que hacer es cambiar el bloque entero. Por decir algo, que la solución que tengo aquí no me está sirviendo, por alguna razón X o Y, que aquí me dejó de servir. Entonces, para poder reemplazar esto, tendría que mandar esto para otro lado. Y se me desorganizó esto. Tendría que mandar todo esto para otro lado, jubilar esta solución y hacer una nueva que tenga las características de ser un process. Y eso es más maluco de hacer porque toma más tiempo. Desde esa perspectiva es mejor una solución de este tipo, o una solución directamente que use Kerawis. Lo que acabo de explicar, visto con UML y visto con dibujitos, suena más sencillo de lo que realmente es. Tampoco es que haya una diferencia muy brutal entre las dos formas de verlo. De hecho, es necesario entender esto para poder entender la implementación en código. Pero esta forma de verlo implica que si yo entiendo yo entiendo el código de una. O sea, ahí lo puedo ver mucho más claro. Aquí se ve un poquito más etéreo. Para la siguiente sesión, sí, la implementación que les voy a mostrar va a ser esto mismo, pero en código. Y ya es donde vamos a empezar a ver propiamente el backend. Esta es la última parte que vamos a estar viendo de UMLs. Quiero que noten aquí. Esto ya lo había mencionado. Pero quiero que noten acá que realmente lo único que nos faltaba diseño era esto. Yo me centré en UML primero para que después no les quede complicado entender las cosas que vienen para las siguientes sesiones. Las cosas que vienen para las siguientes sesiones son más complejas, tanto en solución como en desarrollo. Entonces, para esas sesiones les voy a pasar primero el UML, ustedes lo miran y luego vemos la implementación. Esa es la manera más sencilla que hay de hacer esto. Noten que también se hizo mucho focus en machine learning. O sea, esta explicación está sobre ML, sobre machine learning. Pero realmente esta explicación de cómo funciona con ML funciona también para inteligencia artificial y funciona también para deep learning. ¿Cómo es con un K6? Un K6 o un Docker container lo que va a hacer es que es este mismo proceso, es esto mismo, pero metido dentro de un contenedor. ¿Cómo sería esa forma? Voy a copiar todo esto. Todos. Voy a copiar todo esto y lo voy a por acá. ¿Cómo sería con un K6 o con un
Kubernetes. Eh, bueno, un pequeño detalle. Para las personas que no han escuchado nunca la expresión Kubernetes en su vida, un Kubernetes es básicamente una pequeña mm, computadora que está dentro del computador grandote. O sea, este computador de aquí, el que yo tengo acá, el físico, esa es mi computadora. Pero yo puedo tener mini computadoras dentro de este computador. Gracias a tecnologías como la virtualización, Docker, los Kubernetes, VirtualBox, todo eso son ejemplos de computadores dentro de otro computador. Solo que es un computador que es lógico, es decir, es un computador que se hace con software. El computador que yo tengo aquí es uno de hardware. O sea, este sí lo puedo tocar, el otro solamente lo puedo ver. Teniendo eso en cuenta, esto, si yo lo meto dentro de un Docker, el efecto de Docker es simplemente meter esto como un contenedor. Container. Y realmente la manera de que esto se comunique, la manera de que esto se comunique con otra cosa, estoy ocupado, mañana, lo que sea. Estoy ocupado, después le contesto. Disculpen la tardanza. Bueno, entonces la manera que yo tengo de que... Dios. Ahí. No. La manera que yo tengo que esto se comunique con el exterior, o sea, con lo que está por fuera del contenedor, es exactamente la misma. Vean que aquí el contenedor simplemente pues tendría que hacer un proceso de comunicación con lo que sea que esté por afuera. Yo puedo tener esto en mi máquina normal y esto dentro de un contenedor. Yo puedo hacer la abstracción incluso. Bueno, si esto me deja de meter el API acá y yo la puedo plegar. Esto es lo mismo. Realmente esto es lo mismo. No hay diferencia. La diferencia va a estar de cara a que en este contenedor esto está isolated. Es decir, como solito. Está como solito, por así decirlo. Como está solito, como está solamente el API, él no va a tener problemas con cualquier otra cosa. Por ejemplo, digamos que tengo una dependencia que está en toda la máquina que hace que mi aplicación se rompa. Eso lo soluciona un contenedor. Hay varios tipos de contenedores. Por ejemplo, los contenedores de Docker son una opción muy útil y muy viable. Esa, si mal no estoy, la vamos a ver en la siguiente sesión, junto con la parte del backend. Y otra opción puede ser un K6, que son varios contenedores mezclados para hacer una solución concreta, una solución entera pues. Y ese proceso para yo seguir metiendo contenedores es lo mismo. Simplemente meto todo el contenido que tenía aquí dentro de mi máquina, dentro del contenedor y ya. La manera que esto se va a comunicar con el exterior, con lo que está por fuera del contenedor, es que también puedo necesitar otra net. Aquí el getaway es directo, por así decirlo. Pero yo puedo abstraer esto. Lo puedo abstraer para que aquí el getaway sea más propio. Esto, pues para que sea más propiamente la manera en la que se utilizan contenedores. En contenedores yo no voy a tener esta cosa de manera física. No voy a tener como el proceso que diga getaway, sino que voy a tener una cosa que se llama network o containers network. Esa network es como el wifi. Eso es muy parecido al wifi. La cosa es que cuando el proceso de comunicación es entre contenedores, yo voy a necesitar de esa network, ¿cierto? Esa network está. Esta network también yo la puedo personalizar a como yo necesite con el uso de los contenedores. Ahí. Entonces, por ejemplo, puedo entrar a reemplazar el contenido que tengo aquí de una manera más sencilla que otras opciones. Por ejemplo,
digamos que tengo un algoritmo que es con redes neuronales, entonces ese va a ser azul, ¿cierto? Entonces, bueno, que este ya no me sirvió por una razón X o Y, es muy caro usar esa aproximación, entonces voy a hacer un container 2, con una aproximación a través de, yo qué sé, redes bayesianas, lo que sea. La manera de cambiar de uno a otro es simplemente cambiar la referencia. Es cambiar la referencia que estoy usando y usar la misma interna del network. Y ya, eso es todo. Así es la manera que yo puedo cambiar el modelo. El modelo de Machine Learning o la solución de inteligencia artificial, el modelo de Deep Learning. La manera de cambiarlo es así. Con contenedores es así de sencillo. Con la aproximación normal, pues de usar una misma máquina, yo aquí mmm, tendría que matar este proceso. Tendría que cortar esta solución, tendría que darlo de baja y luego implementar la nueva. Entonces es un poquito más maluco. Es más fácil hacerlo así. Porque simplemente como que instancio el nuevo contenedor con la nueva solución y ya. Lo conecto. Es como un plug in y ya. Desde que el código esté bien montado, eso no debería tener problema. Aquí el que cambiaría, noten eso también, la referencia que cambiaría es dentro de la API. API sería el que cambiaría la referencia de ese contenedor a ese contenedor y ya. ¿Cuál va a ser la referencia? La referencia realmente, eso es un... hay dos tipos. Si yo despliego el contenedor para que esté funcionando sobre localhost, que es mi máquina local, 2.3000, esto me implica que la referencia va a ser esta. La referencia del contenedor, para yo poder comunicarme con lo que está dentro del contenedor, lo hago con esto. Para comunicarme con el segundo, para el container 2, por ejemplo, digamos que aquí se deja la 301. ¿Sí? La referencia, la manera de comunicarme con este azulito o con este rojito va a ser simplemente cambiar esta esta URL, básicamente. Cambiar de localhost 2.300 a localhost 2.301. Y ese cambio que es tan chiquito me puede representar muchas cosas. No por decir que esto que está bien chiquito, pues que este número cambie implica que sea poco el cambio. Realmente lo que cambia ahí es una referencia entera. El componente cambia por completo de uno a otro, del azul al rojo o de una solución de inteligencia artificial a una solución de machine learning. ¿Cómo se ve eso en código? Afortunadamente tengo el ejemplo de cómo se hace eso acá, con un contenedor de Docker. El contenedor que yo tengo es el que se llama server, si mal no estoy. Estos son middleware, bueno, este es un ejemplo de un backend. De hecho, voy a aprovechar de mostrarles eso. Eso en el index. Bueno, esto realmente es propiamente backend, pero ya que los mencionamos aquí atrás, ya que mencionamos esto, bueno, este no. ¿Qué es eso? Ya que mencionamos esto, veamos un poquito cómo es ese proceso de comunicación. Noten que acá, esto es un whitelist, esto es una lista blanca. Estos son los servidores o las URLs, las direcciones a las que yo voy a poder consultar y que voy a poder voy a dejar que me consulten a mi servidor. Esto es como una lista VIP. Yo aquí solamente estoy permitiendo que ciertas URLs entren al contenido que yo tengo. Eso se hace súper fácil. En total la whitelist se hace así, con Express. Y yo lo que hago es que tengo pues unos orígenes y simplemente digo que si está en la lista, pues que siga, que le haga, que no hay problema. O de lo contrario, pues que si no está,
me permita hacer ese proceso de comunicación con ella. Si no está incluida dentro de esto, eso quiere decir que tiene acceso denegado. Es decir, solamente estas URLs van a poder comunicarse con mi aplicación. Esto es muy útil cuando ya la aplicación se está escalando. Por ejemplo, que solamente ciertas URLs pueden responder es muy útil, pero solo bajo ciertos contextos, no para todo. Por ejemplo, los frontend generalmente se abren a todo público, mientras que el backend está abierto solamente a algunas referencias. Asimismo, quiero mostrarles aquí, facilito, esto de las rutas. Bueno, esta. Noten cómo es esta ruta. Esta ruta es esa URL. Vean que aquí termina en un slash. Mientras que por acá inicia con API raya B1. Pero acá al inicio dice o el puerto del ambiente o el 301. ¿Cómo se traduce eso? Eso realmente puede ser un poquito enredado porque está muy partido. Localhost es la referencia base, ¿cierto? 2 puntos es el puerto. Vean que aquí dice puerto. El puerto por defecto es el 301, ¿cierto? 301, esto es el servidor. Las URL, esos links de los que tanto les he hablado, que son la cosa con la que yo me comunico, va acá. Pues arranca con esto. Yo a esto que llevo escrito aquí le tendría que agregar esta rayita que dice aquí, API raya B1. Le tengo que agregar esto, o sea, esto, para que pueda encontrar las rutas, porque vean que aquí hay un archivo que se llama rutas, que es base de rutas. Este archivo rutas se le concatena todo esto. Entonces tengo que escribir toda esta referencia para poder llegar hasta la base route o la ruta base. Y acá, tan fácil como ponerle un slash. Y ya. Esto sería un endpoint. Este endpoint, por ejemplo, aquí lo único que está haciendo es que me está retornando un 201, ¿cierto? Pero si yo llego y en lugar de hacer eso, bueno, si es que esto me carga, si en lugar de hacer eso y hago esta implementación, no lo voy a correr porque obviamente me va a fallar. Si yo en lugar de hacer este res.status entre paréntesis 201, si yo en lugar de hacer esto simplemente quito esto y pongo el exec, y en lugar de poner esta referencia a punto slash cmd, pongo una ruta, algo que esté por afuera, por ejemplo, digamos punto slash, en casi cualquier sistema poner 2 puntos, slash es devolverse una carpeta, otra vez 2 puntos, slash, y aquí me voy hasta la implementación que tengo de Machine Learning, que es esta, y digo que corra acá hay un archivo que la paso en el CRC, que corra el evaluate, no, sí, que corra este de evaluación, que haga esto, que se vaya hasta este archivo y escriba Python tal. Esto me va a correr un algoritmo de Machine Learning. Realmente lo que va a hacer esto es que me va a correr un algoritmo de Machine Learning propiamente. Bueno, esto se me desorganizó. ¿Y cuál va a ser la manera de yo acceder a eso? Realmente yo no accedo a eso como a punta de código, sino que yo expongo una aplicación, pues sí, un API, yo expongo un API que tenga este endpoint, y entonces lo que hago para poder consultarlo es que cojo esta URL, el código quedaría así, yo cojo esa URL, me voy a un navegador, y recuerdan que acá en la parte de network, recuerdan que aquí hay unas referencias a unos servidores, ¿verdad?
Mm, esto es una referencia a un servidor realmente. Esto que dice domain, esto es una referencia a un servidor. Pero aquí está ofuscada. Es decir, eso tiene un nickname, tiene un alias. Y ese alias lo que hace es que me indica un nombre, eh, otro nombre alterno, como esa gente que tiene nombres artísticos. Un nombre, otro nombre, X, para yo poder consultar ese servidor de una manera un poquito más friendly. Y también dar otra serie de características el poder tener un dominio. Pero pues es básicamente eso. Eh, si yo llego y consulto esto tal que así, esto obviamente me va a decir que no existe, porque el servidor no está desplegado. Mm, pero si yo voto esto así, esto me debería retornar algo. Cuando ya tengo el servidor montado, de hecho, lo puedo desplegar. No me gustaría hacer eso hoy, porque creo que ya se complica bastante. Entonces creo que mejor para la siguiente iteración. Em, esto, cuando yo consulto esto, dependiendo si es un get, si es un post, si es un put, si es un delete, va a ser una cosa u otra. Si yo hago un get de una página, eso me va a retornar algo en específico. Por ejemplo, eh, aquí hay referencias a código JavaScript, pero también hay referencias a imágenes. Por ejemplo, aquí la mayoría son script, pero acá hay una imagen. ¿Cuál va a ser esa imagen? No sé exactamente. Aquí en donde dice response. Bueno, no lo mato. Ese es un avatar. Ese es el avatar de. Es este avatar básicamente. Pero noten eso. Aquí dice que esto es una. Aquí dice que esto es una imagen. Un indicator image y tipo JPG. ¿Por qué sé que es esta imagen y no otra? Porque esta imagen es de extensión .jpg. Así la subí a mi perfil. Mm, Esta manera de hacerlo la vamos a ver mejor en la siguiente iteración para no hacer tan pesado esto, porque ya se ve parte de arquitectura, entonces no quiero tocar tanta parte de código. Lo que sí me gustaría mostrarles de pronto es otra cosita que están por acá. Eso lo tengo en Sigma, si no estoy. Espérate un segundito. Si esto me carga. Por aquí tengo un proyecto en el que básicamente tengo un Docker que despliega varios eh, servidores chiquitos. Si mal no recuerdo es este. Ah, no, este no es. Epa. Compiler Delta. Este. Server. Y el Compose. Este no es. Me pasé. Son los nodos. Y es el archivo del Compose. Yo quiero que vean esto. Sí, estoy seguro que es ese. Yo quiero que vean esto. Este proceso que yo hago aquí de desplegar más de una solución de Machine Learning con una URL específica, esto mismo yo lo puedo hacer tantas veces como quiera, con tanto código como quiera, cambiándole las variables de la manera que yo quiera. Este no era. Dios mío. Esta vaina no me quiere mostrar pues. Ah, me exasperas internet. Vean esto. Yo aquí tengo un servidor. Y aquí tengo otro servidor. Y aquí tengo otro servidor. Y aquí tengo otro servidor. Tengo 4 servidores en total. Y cada uno de ellos, lo único que cambia es el puerto. Noten que aquí es. Este es el puerto 3000. Aquí expone el 3000 y esto vincula el 3000. Aquí es el 3000. ¿Cierto? Aquí es el 3001. Y aquí es el 3002. Y aquí es el 3003. Lo que estoy haciendo ahí es que estoy desplegando varias veces el mismo código en diferentes puertos. ¿Por qué? Porque esto en concreto eran unos nodos para una solución que era un sistema distribuido. Entonces,
Eh, yo puedo hacer esto cuantas veces quiera y lo único que va a cambiar son algunos parámetros. Por ejemplo, digamos que acá, que la diferencia la solución roja y la solución azul sean unos parámetros X. Por ejemplo, que este sea una solución de redes neuronales y esta de redes bayesianas, por decir algo. La diferencia entre los dos no es tanta, realmente. Puede ser chica, puede ser simplemente que haya un parámetro que se altere y que ya eso cambie el propósito de la solución de una manera completa. Pero para el API que es la que está consultando esto, no va a haber realmente un cambio. Eso es lo que quiero que me entiendan respecto a esta parte de contenedores. Yo con los contenedores puedo facilitar mucho que se reemplacen piezas, porque esto se comienza a convertir como en un Lego. Si esta parte de acá ya se parece mucho a un Lego porque son cuadrados con una caja, con contenedores es todavía más como un Lego, porque entonces uno ya puede hasta cambiar piezas enteras, pues muy fácil, simplemente las desconecto y conecto otra cosa. Ahí ya se hace mucho más sencillo y también es el motivo por el cual les quiero mostrar cómo se instala Docker. Les voy a dejar también un video tutorial para las personas que todavía están en Windows y para las personas que están en Linux. Si hay alguien en Mac, lo siento. Búscale tú. Vete para YouTube. Eso es fácil. Pero creo que no hay ninguno que use Mac. Creo. No estoy seguro. Dicho eso, eso es, hay una otra partecita que falta aquí por hacer. Este proceso, esta llamada a un proceso remoto con contenedores, no sé cómo se haga. Yo soy sincero, realmente no sé cómo se haga bajo este tipo de implementación. Supongo que aquí todo esto sería un contenedor y que todo esto sería otro contenedor, pero no sabría como cuál es la manera en la que se alteran o se cambia eso, porque eso está muy acoplado. Y con este tipo de soluciones, donde tengo una API grandota, tengo una dependencia chiquita, que es mi solución de Machine Learning, aquí es lo mismo que esto. Aquí es lo mismo que esto. Solo que ahí cambió un poquito la manera en la que yo interpreto esta llamada. Esta llamada ya tengo que hacerla como una llamada dentro de Docker, y eso es un poquito más complicado de explicar. Y para eso sí me gustaría como traer ya un ejemplo hecho para que no enredarlos. Eso sí se puede hacer un poquito más engorrosito de explicar más bien, no de hacer tanto. Porque es usar la network, para comunicarse con el contenedor y decirle como, oiga, ejecúteme este archivo con tales parámetros. Es... Bueno, realmente no es tan complejo. Es yo meterme al contenedor y dentro del contenedor decirle como, oiga, dispare esto. Pero desde acá, desde la propia API. Eso sí es un poquito más enredado. Es básicamente coger esto. Acá. Es básicamente coger esto. Aquí. Acá. Y acá. Es básicamente coger otra vez este mismo pedazo de script y escribir donde dice cmd.sh, en lugar de escribir eso, escribir algo así como docker exec menos, bueno, no sé si sea iterative, algo más o menos así, docker exec y tendrías que enviar el comando python, si es de Python, claro, y algo así como punto slash, digamos que se llama index.py. Bueno, esto generalmente se entra en carpeta APA. Tendrías que ejecutar un comando más o menos como este. Dentro de estas comillas dobles de acá, tendrías que hacer más o menos algo así. No, pues para hacer esta solución desde Docker, esta.
Para poder comunicarte con este contenedor que es lo que estaría en un contenedor puntualmente sería este SS2. Esta de UML también se los voy a pasar. Sería yo quitar esto de acá, meter el contenedor aquí y simplemente hacer el llamado, pero ya el contenedor. Para hacer el llamado al contenedor, pues lo dicho, sería con un proceso más o menos como este. Yo tendría que ocupar una línea más o menos como esta. De pronto cambia un poquito porque IT es para ser iterativo, o sea, para yo interactuar con el contenedor, pues como si fuera una terminal. Tendrías que usar un comando más o menos como este, y luego de eso simplemente llamar al contenedor con ese comando, y eso lo escribirías aquí dentro donde dice ./cmd.sh. Cambias ese texto por el texto que te acabo de mostrar. Sería más o menos algo así, para poder usar esta aproximación con los contenedores. Esa última, lo he dicho, esas sí las debo. No sé cómo se haría con el remote, con el RPC, porque creo que no tengo tanta experiencia con sistemas distribuidos. Ahí sí les pido me excusen. Así no sabría cómo montarla. Pero a grandes trazos, a grandes trazos no, eso es una explicación más o menos decente de cómo son todos esos procesos de comunicación con estas soluciones que se enfocan a otras áreas que se mezclan con web. Esas son herramientas útiles, sobre todo la parte de Machine Learning cuando estás haciendo soluciones en web. Otra cosa que también se puede hacer con web y con Machine Learning es analítica de datos sobre cómo está funcionando tu aplicación y qué es lo que más está usando de ella. Esa es otra cosa que también puede ser muy útil. De pronto me traigo a un lead que conocí hace poquito, que el man pues básicamente es un genio para eso. Esa es una opción que podríamos estar mirando ya para la sesión de ahorita. Esta sí, la única tarea va a ser instalar Docker. Les voy a dejar un video ahorita en el canal, de Telegram, como cómo se instala Docker con Windows y con Linux. También voy a ver si hay alguno para Mac. No es difícil y también les voy a dejar una lectura sobre el tema, sobre cómo instalarlo. La idea sería poder instalarlo para la siguiente sesión. Ahí sí ya vamos a estar tocando un poquito de Docker y esa sí la voy a estructurar un poquito más. Les voy a traer unos diagramas ya hechos, se los publico o el día antes o el mismo día, sobre cómo sería el proceso de comunicación. Y lo que vamos a estar haciendo es básicamente esto: comparar estos lenguajes, pero ya desde un Docker, para hacerlo más fácil, como el poder ver las diferencias que hay entre cada uno y que ustedes puedan correr el código, claro. Ya a partir de la siguiente, si ya entramos propiamente con código, con backend, ahí ya vamos a dejar de estar viendo tanto UML, pues hacerlo, sino que más bien se los paso. Y ya creo que eso sería todo por hoy. Cualquier pregunta, lo que sea, hoy terminamos un poquito antes, por el canal de Telegram, siempre saben ahí, o full open, abiertos para que todos pregunten, todos y todas pregunten. Ya con eso terminamos. Buenas noches, se me cuidan y hagan la tarea. Esta sí es importante. Instalen ese Docker, que esa vaina es maluca de instalar a veces. No es tan jodido, pero sí es mejor que lo hagan desde antes. No lo hagan en el mismo día o un par de minutos antes. No les da el tiempo. Y ya. Buenas noches, se me cuidan, chao y hagan la tarea. Gracias, adiós.